Hola amigos, soy Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Hoy nos acompaña la doctora Nadia del Mar, psicóloga, como todas las semanas, y viene con un tema súper importante para toda la familia. Crianza en padres separados. Gracias, doctora Nadia, por estar con nosotros y compartir un tema tan importante. Bienvenida, preséntese, por favor. Bueno, Zule, muchas gracias nuevamente por permitirme estar acá el día de hoy. Mi nombre es Nadia del Mar, soy psicóloga especialista en neuropsicopedagogía con más de 10 años de experiencia en el campo clínico, creadora en este momento de una línea que estoy trabajando que es las líneas de vida, que es un espacio para todo el tema de salud mental y que lo que estamos buscando es cada día que nos concienticemos más, que la experiencia de vida que hemos tenido pues realmente determina lo que somos como personas, nuestra personalidad. Y en base a eso pues estamos trabajando cada día más fuerte. Gracias, doctora Nadia. Cuando usted quiere, empezamos. Bueno, Zule, bueno, la idea de hoy es trabajar crianza para padres separados, un viaje al mundo de los hijos que viven en dos casas. Nosotros nunca realmente llegamos a entender que cuando un chico está viviendo con sus padres en un mismo entorno, pues claro, todo es más fácil, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un chico que vive en dos casas, son dos formas de ver el mundo, son dos formas de crianza, son dos formas de ubicarse, son dos formas de estar. Y eso es el primer punto del cual tenemos que partir, ¿cierto? Que eso es lo que tenemos que homogenizar como padres y empezar a entender que si empezamos a dividir el mundo de los niños, pues estamos desestructurando su personalidad. Entonces es importante que empecemos a entender ese punto. La siguiente, Zule. Doctora, pero realmente que el tema de hoy día, que es crianza para padres separados, es súper importante para los padres porque a veces cuando nos separamos los padres no lo sabemos manejar, ¿no? Y los niños, o sea, hacemos el luto como pareja y todo, pero a veces los padres somos egoístas porque no vemos a los niños, su sufrimiento de ellos, los dejamos para el último. Así es, Zule. El problema es ese, pienso yo, que realmente nosotros no entendemos cuál es el grado de madurez que tenemos que tener ¿No? cuando tomamos la decisión de separarnos. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro, y ese es el primer punto que deberíamos de analizar como papás y como seres humanos. ¿Quién es la persona que yo estoy eligiendo como papá o como mamá? Porque nosotros elegimos pareja, pero nunca llegamos a pensar, bueno, ¿y yo a quién estoy eligiendo como papá o como mamá? Y eso es importante porque en el momento va a ser muy clave cuando decidamos no continuar como pareja, pero padres vamos a seguir estando unidos para toda la vida. Eso es un vínculo que nunca se va a dañar. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que tener de estos procesos, Uli. Y doctora, yo creo que yo siempre digo mentalizarse eso, ¿no? Que es el lazo como padres, no somos familia hasta el día. Y ahí es el lazo de esa criaturita, ¿no? Entonces somos familias hasta el día que nos vamos para el otro lado. Exactamente, así es, Zule. Zule, la siguiente, porfa. Bueno, ¿cuál es el impacto de la separación en los hijos? ¿Cierto? Lo primero es empezar a entender que esto va a ser una montaña rusa para ellos. Porque primero pues están en un entorno donde ellos saben que no es sano, pues que todos los días se están peleando, todos los días se siente tensión familiar. Entonces ellos ya vienen agotados y aburridos de estar en un ambiente así, ¿cierto? O sea, sí, están cansados, pero ellos nunca están pensando en que ellos no quieren estar con sus papás. Ellos están pensando, y un niño, deben de entender que un niño nunca quiere separarse de su padre o de su madre. Así el papá o la mamá le esté haciendo daño, es el primer vínculo que conocemos y pues queremos estar con ellos. Entonces eso es una montaña de emociones, un revuelto que sentimos, que queremos que se separen, sentimos tristeza, sentimos enojo, pero si se da mi papá o mi mamá, pues también sentimos confusión, ansiedad, no quiero que te vayas, quiero que estés acá, te voy a perder, ya no me vas a querer. O sea, eso es un revuelto emocional, que ese es el primer punto que tenemos que entender. Si para mí es difícil como adulto, mucho más es difícil para un niño, ¿cierto? Entonces, primera parte, el impacto es emocional. ¿Qué factores tenemos que empezar a trabajar para mitigar ese impacto? La comunicación, la estabilidad y el apoyo emocional.
tenemos que tener muy buena comunicación, papás. O sea, ustedes no saben lo importante, no es simplemente yo estoy enojado con esa señora y yo no la quiero volver a ver. Eso no lo podemos hacer. Es que ella va a estar presente en la vida de su hijo toda la vida. O el papá va a estar presente en la vida del hijo toda la vida. No es que yo no quiera hablar. Necesitamos hablar porque necesitamos llegar a unos acuerdos como papás, ¿cierto? Segundo, estar estables. Es que yo tengo que trabajar en mi parte del proceso de separación, es que ustedes deberían de buscar proceso terapéutico, necesitan estar estables para recibir a sus hijos y no empezar a trabajar a partir del bueno y el malo. Entonces, como ella se porta mal, yo me porto súper bien. Eso no es así. So, tenemos que llegar a esos acuerdos en qué es estabilidad para nuestro hijo. Y lo otro es el apoyo emocional, pero el apoyo emocional es, si ella te castigó, yo te voy a dar el permiso. Eso no es apoyo emocional. Es aprender a escuchar a nuestros hijos qué es lo que están viviendo o por qué es lo que están pasando. ¿Cierto? Y doctora, le comento, no hablar mal de los papás, ¿no? O sea, uno al otro, ¿no? Porque a veces mamá, ay, ese desgraciado, el papá, esa bruja, entonces, ¿no? Pobre criaturita, ¿no? Y después empiezan los consentimientos, porque uno lo consiente más, bueno, ¿no? Eso lo nombro más adelante y sí, Zulema, eso es un punto trascendental. Dejar de pensar que vamos a hablar mal del uno o del otro. Eso es mortificar a nuestros hijos. Ni siquiera estamos mortificando al papá o a la mamá que se separó de nosotros. Estamos desmortificando a nuestros hijos. Finalmente, ¿quién es el que escucha? ¿El papá o la mamá que se fue? ¿O mi hijo que está acá conmigo escuchándome todo el día la quejadera y la cantaleta? Exacto, doctora. ¿Cierto? Continuamos, doctora. Comunicación entre padres separados. Reglas de oro. Respeto. Cuando yo voy a hablar con el otro, que estoy molesto con el otro, yo tengo que hablar a partir del respeto. El hecho de que yo esté molesta contigo no me da pie o no me da la razón de tratarte mal. Entonces, primer punto, respeto. Segundo, claridad. Yo debo de ser clara en la información que te estoy brindando, porque tras de que ya tenemos un malestar entre los dos, si yo no soy clara en brindar la información, claro, se van a generar mayores rencillas. Entonces, es ser clara con lo que yo estoy diciendo. Si yo digo, mi hijo tiene una salida el fin de semana para el colegio, debo de ser clara en la información que estoy suministrando de a qué día es la salida, cuándo va a ser la salida, en qué horario, hacia dónde, quiénes lo van a acompañar. No es simplemente decir, no, es que yo por qué le tengo que decir, porque si él se separó, entonces que se quede con la otra. No, yo tengo que ser clara porque es que el otro también necesita esa información que yo le estoy dando. Entonces es dar mucha claridad en la información. Lo otro, evitar confrontaciones. Por ejemplo, eso. Ustedes tienen una salida el fin de semana, entonces, ¿y con quién vas a ir? Con la otra. No le importa. Usted lo que debe saber es que eso genera mayor rencilla y mayor malestar con su hijo. Y más porque a veces, muchas veces, Zulema, lo hacemos delante de nuestros hijos. Hacemos el reclamo delante de ellos. Y eso a mí me va a exponer en la postura de, si tú me estás reclamando, yo me pongo los guantes. Y si yo me pongo los guantes, tú también te vas a poner los guantes y vamos a seguir en la misma pelea. Y no vamos a ayudar en nada. Entonces, evitemos a toda costa generar discusiones o confrontaciones delante de nuestros hijos. Doctora, eso de que, ¿cómo se llama? Cuando el papá va a salir con alguien, va a salir con el niño y empiezan los reclamos, o sea, hay que ser maduros en que se acabó, ¿no? Porque a veces el papá dice, que he escuchado casos donde te doy la pensión, pero quiero el cariñito, o sea, se acabó, nada ya mamitas. Si ya tomamos como adultos la decisión de que no funcionamos como pareja, usted tiene que responder independientemente por sus hijos y el dinero que se me da es para la manutención de sus hijos, sea el hombre o la mujer, pero tiene que dar el dinero para la manutención de sus hijos, ¿cierto? Eso es lo más importante y eso no tiene nada que ver con el cariño que yo te puedo dar o brindar. Tiene que ser algo clave. Y si la otra persona está con una pareja, yo tengo que aprender a soltar. Es que ya no hace parte de mi vida. ¿Qué luto, qué duelo me tienen que guardar si es que yo ya no estoy en la vida de esa persona? Entonces, aprendamos a ser maduros. Yo pienso que a los adultos cuando se separan empiezan a presentar comportamientos de niños pequeños, sin pensar realmente, bueno, ¿esto a quién está perjudicando realmente?
Porque el problema, Zulema, y eso lo pongo como ejemplo, el problema de estos temas es que ni siquiera yo voy a perjudicar al otro, sino a mi hijo. Muchas veces en consulta, cuando el adolescente llega de padres separados, son unos adolescentes que tienen una capacidad de manipulación impresionante. ¿Por qué? Porque claro, lo que se dice acá, no se dice acá. Y si se dice acá, se dice de una forma diferente a como se dice acá. Y como estos dos no se hablan, claro, tienen el espacio para poder manejar la información como ellos quieran. Y eso no le hace bien a nadie. Entonces, tengamos en cuenta que finalmente todo eso que están haciendo, al único que está afectando es a su hijo. Exacto. Lo otro, para disminuir los problemas de comunicación entre los padres, es importante el uso de las aplicaciones, mensajes de texto, WhatsApp, correo, ¿cierto? Miren la posibilidad de que todo quede por escrito, porque lo escrito está y no hay forma de que no se genere claridad en el mensaje. Sean no por prevención, sino simplemente por un tema de yo quiero que tú tengas la información correcta de todo lo que necesitamos. Piensen que ustedes le están informando algo a un empleado, a un jefe, a un profesor, ustedes cómo quieren que llegue la información transparente. Entonces, usemos ese tipo de aplicaciones que nos permiten dejar escrita la información para que si hay algún reclamo, alguna queja, pues podamos decir, mira, yo te mandé esa información tal día y decía esto. ¿Cierto? Entonces, hagámoslo. Y pensemos en, bueno, si esto no está funcionando, pues miremos si hay algún profesional que me pueda ayudar, abogados o un psicólogo, ¿cierto? Yo siempre digo que con los abogados es generar mayores problemas, pero si tal vez lo hacemos un espacio terapéutico dándonos cuenta que es en realidad lo que yo estoy tan enojada con el otro y bajo las armas y me doy cuenta que en realidad necesito comunicarme por mi hijo, yo pienso que es mucho más sano. Exacto. Porque finalmente cuando hay separación hay enojo. Entonces, ¿qué es lo que me tiene tan enojada del otro que yo tengo que sanar para poder estar bien por mi hijo? Y qué bonito sería, ¿no? Que una separación siempre vaya del apoyo sí, psicológico, ¿no? De una doctora como usted, para que no haya ese dolor, porque obviamente que los dos están con dolor y con mucho odio que se detestan, ¿no? Así es, Zule. Eso es importante que lo entendamos. O inclusive, Zule, porque hay separaciones que se dan de manera imprevista. Por ejemplo, pongámoslo en el tema de los migrantes. Están acá en el país de origen, ¿cierto? Y viaja uno de los dos a otro país para buscar mejores oportunidades y la distancia daña la relación y quedamos molestos porque sentimos que el otro fue a buscar pareja en otro país, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en realidad lo que me está enojando? Y eso hace que se dañe toda la relación completamente hasta con sus hijos. Entonces es realmente darme cuenta para trabajarlo, poderlo sanar y empezar a enfrentar la vida diferente con el papá de mi hijo o con la mamá de mi hijo, teniendo en cuenta el bienestar emocional de mi hijo. También es madurez, ¿no? Madurez de la otra persona, pues, ¿no? ¿no? Siempre es madurez y más que todo buscar ayuda, doctora, porque no es nada mejor que vivir en paz, yo digo siempre, ¿no? Y más que todo en el bienestar de los bebés, pensando siempre en ellos, ¿no? Así Dejar es, esa Uli. semillita bien en este mundo. Así es, Uli. Ay, doctora Así, Nadia, me encantan los temas que trae porque realmente que son temas que ayudan mucho, tanto inmigrantes y a las familias. así es, así es. Bueno, coparentabilidad efectiva. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Es como yo hago que lo que estamos haciendo como padres sea cooperativo, ¿cierto? Que no sea que estemos jalando al niño para un lado y para el otro y el niño no sepa ni para dónde coger. Es ser cooperativos, empezar a entender que necesitamos coherencia en normas y límites en ambos hogares. Papás, si ustedes tienen a los niños cada 8 días en diferente hogar, por favor pónganse de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Si en la casa, por ejemplo, yo tuve una familia que la niña, estando en casa de la mamá, dormía con la mamá porque ella no había podido soltar pues el vínculo con el padre, entonces se sentía sola. Entonces dormía en la cama con su niña. Y cuando estaba a los 8 días la niña con el papá, pues el papá la mandaba a otra habitación porque el papá ya tenía pareja. O sea, eso, los niveles de ansiedad que tenía esa niña a la hora de dormir era impresionante. Wow.
O sea, nosotros ni siquiera pensamos que algo tan sencillo como dormir les afecta, y sí les afecta. O sea, si yo acá duermo con mi mamá, pues obviamente acá voy a creer lo mismo porque me da angustia los monstruos, los fantasmas, una cantidad de cosas. Entonces, si acá se maneja de una forma, acá también se debe manejar de la misma forma. Eso que generó en esta niña un retroceso en la hora de dormir, ya sufría de insomnio. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Si acá se duerme sola, acá también se debe dormir. Si acá se come sola, acá también se come sola. Si acá yo debo de acompañar a mi hija al baño, acá también se debe acompañar a la hija al baño. O sea, sean homogéneos en la forma en que dan los horarios para dormir. Si acá yo me acuesto a las 8, acá no me puedo acostar a las 11. Si yo me acuesto a las 8, acá también me acuesto a las 8. Si acá me levanto a las 7 de la mañana, acá también me debo levantar a las 7 de la mañana. O sea, ser homogéneos y sentarse un momento a decir, bueno, ustedes y yo ya no nos queremos, pero venga, organicemos cómo va a ser la rutina de nuestro hijo o nuestra hija. Y eso genera que haya una misma línea y yo no sienta el cambio como hijo. Lo otro, flexibilidad y acuerdos en tiempos y responsabilidades. Esto no se trata de seguir peleando, papás. Se trata de entender que vamos a buscar el bienestar emocional de nuestros hijos. Si yo quedé en que el fin de semana tú cuidas a nuestro hijo, o no es que tú cuides, sino que tú vas a pasar tiempo con nuestro hijo o tú vas a querer compartir ese espacio con él y se te presentó algo, no sé, ese día tenías una fiesta, no pudiste llegar a la hora que era, tuviste una semana muy dura y realmente no tienes la capacidad ni la atención para estar con tu hijo ese fin de semana, pues háblalo con tu expareja y lleguen a unos acuerdos sin tener que el otro se enoje. No tengo por qué enojarme porque si a mí me están dando un argumento fuerte en por qué no puedo pasar el fin de semana con mi hijo, por qué tengo que enojarme. Sí, obvio que eso no sea para cada fin de semana, pero sí que yo pueda comprender y entender, bueno, qué está pasando en tu universo que no te permite estar en este momento y que yo pueda entonces ser flexible y quedarme entonces este fin de semana con mi hijo o entre semana con nuestro hijo. O sea, empezar a entender que la flexibilidad no es demostrar debilidad, sino demostrarle a nuestro hijo que estamos pensando es en él todo el tiempo, en el bienestar de él. Y lo otro es evitar la competencia o manipulación con los hijos. Papás, sus hijos los quieren a ustedes dos independiente de lo que hagan o dejen de hacer. No tienen que competir en que si acá se le da un regalo, entonces acá también, que si acá lo dejamos a las 11, entonces acá a las 12. Con todo eso, lo único que hacen es daño para sus hijos. Ellos, si ustedes escucharan a un niño en consulta, se darían cuenta que ellos los aman a los dos por igual. No hay una diferencia para ellos. Sí, obvio que la comunicación y la confianza puede ser más con uno que con el otro. Sí, claro, porque tenemos temperamentos diferentes, porque tenemos formas de expresar la información diferente, y eso puede generar que yo como hijo pues tenga más confianza con el uno que con el otro. Pero en cuanto al amor es igual. Y la confianza solamente se logra a través de la comunicación. Entonces no es competir, es brindar mayor apertura en la hora de comunicarme para que yo pueda sentir que sí estoy presente para él. Entonces sean cooperativos, papá, dejen la competencia. Eso solamente les hace daños. Por eso puse esa imagen, porque imagínense en un niño para aquí, para allá, ¿qué pasa si seguimos jalándolos? Desprendemos. Acá no los estamos desprendiendo físicamente, sino psíquicamente. Entonces entendamos que eso solamente les hace daño. La doctora, coordinar, ¿no? Para la orientación, la crianza de los niños, ¿no? Y siempre Así poner es, en primer lugar a los niños, primero ellos. así es, Zule. Eso es así. ¿Qué podemos hacer para evitar el conflicto frente a los hijos? Primero, lo que hablaba ahorita Zulema, no hablar mal del otro padre. No. Finalmente, vuelvo y les repito, ¿quién es el que está escuchando esos comentarios? ¿Sus hijos o el otro? Muchas veces son sus hijos solamente. Aparte, sus hijos quieren a su papá o a su mamá. Es como si a ustedes les hablaran mal de su papá o de su mamá. A ustedes no les va a gustar. No puede estar enojado, pero a uno no le gusta que le hablen mal de la mamá o no le hablen mal del papá. Así como a nosotros no nos gusta que nos hablen mal de nuestros hijos, que uno a veces le da rabia. Nuestro hijo puede haber sido el que dañó la fiesta, haber hecho todos los daños, haberse puesto a pelear con los niños, todo, pero a uno le dicen algo de su hijo y a uno le duele, a uno no le gusta. Claro. Lo mismo le pasa a ellos, pues no les gusta.
Y muchas veces es peor porque entonces van a la casa del otro papá y entonces la abuelita opina, las tías opinan, el tío opina y eso duele. Muchas veces en consulta los muchachos me dicen, es que a mí me da pereza ir allá porque empiezan a hablar mal de mi mamá, o a mí me da pereza ir allá porque mi abuela empieza a decir que los hombres son malos como mi papá. No hagan eso. Es que a ellos les está doliendo de verdad que le hablen mal de sus papás. Puede ser el que no responde, el que no sirve. No, háblenlo con el adulto y en privado. No lo hablen con sus hijos. Igual ellos que van a solucionar. Ellos no pueden ir a cambiar la mentalidad del otro papá. ¿Para qué lo dicen delante de ellos? ¿Qué beneficio le trae eso a sus hijos? Entonces, por favor, evitemos ese tipo de comentarios. Lo otro, no involucrar a los hijos en las disputas. Vaya, diga, como si el niño fuera mensajero, vaya, dígale a su papá tal cosa, vaya, dígale a su mamá tal cosa. Ay, es que como su papá no responde, ay, es que como su mamá se buscó otro, ¿para qué? Ellos no van a solucionar. No los cojamos de carrito o de mensajeros, es que ellos no van a solucionar nada. Evitemos ese tipo de situaciones con ellos. Y lo otro, no usarlos como mensajeros o espías. Llega el niño a la casa, hijo, ¿y cómo te fue con el papá? ¿Y qué? ¿Cómo te cayó la novia de él? ¿Y cómo es? ¿Bonita o fea? ¿Y es amable o fastidiosa? ¿Y si le hace la comida a tu papá? Suelten, suelten. Ya ustedes no están en la vida de esa persona como pareja, están como papás o como mamás. Exacto, No tomando usen, medidamente. los muchachos no tienen por qué traerles información de la otra casa. Más allá de si hicieron tareas, no hicieron tareas, cumplieron horarios, no cumplieron horarios, fueron castigados, fueron sancionados. ¿Qué está pasando? Lo que tiene que ver con ellos, no lo que tiene que ver con el papá o la mamá. Ellos no son mensajeros ni espías. Grábense en eso, papás. Con eso solamente hacemos daño, porque entonces, ¿qué va a pasar? El niño llega y naturalmente puede contar todo, y entonces ustedes llegan y le hacen el reclamo al otro papá, o los ven llorando. ¿Cómo creen que se va a sentir ese niño? Primero se fractura la relación con el otro papá porque usted viene a casa a chismosearle al otro lo que está pasando acá. Y Exacto. segundo, pues me siento mal porque yo veo que están llorando o se pusieron mal o se generó un conflicto por lo que yo estoy diciendo. Eso, inclusive, su lema, eso hace que se perpetúe el abuso en muchas casas. Porque a mí me pueden estar abusando en una de las dos casas y yo no voy a quererlo contar porque va a generar mayores problemas entre mis papás que están separados. O sea, imagínense a qué nivel vamos a llegar, que puede estar ocurriendo un abuso y no me lo van a contar porque no hay confianza. Entonces tenemos que ser muy delicados con esa información. Madurez, ¿no, doctora Nadia? Y doctora Nadia, también ahí empiezan en eso de la separación, en la pelea de los padres, que está en una casa, va la mamá, la abuelita, hablan, ahí empiezan esas heridas que vienen desde niños, Así que es, van formando, los mismos padres van formando esas heridas. exactamente, claro, porque lo que yo forme, ese es el primer vínculo que tenemos en el mundo. A Exacto, partir de cómo yo forme ese vínculo, van a ser los demás vínculos para mí. claro, Eso es porque lo la, delicado. porque la abuelita que le diga, no, todos los hombres son malos, se queda, se queda. Nada más, ayer estaba en consulta y un adolescente me estaba diciendo, no, es que yo ya estoy pensando que hombre no es familia. O sea, ya no quiere tener novio. Porque toda la vida abuela y mamá le han dicho que los hombres son malos. Tuvo un solo novio y tuvo una mala experiencia por repetición de un patrón de la mamá. Y entonces hoy el pensamiento de ella es, yo no quiero volver a tener ninguna persona en mi vida y es un adolescente, porque el hombre no es familia. Hombre no es familia, esa es la frase. Mire, ya ves, ¿y de dónde viene? De papá, de mamá, ¿cierto? Abuela. Y muchas veces se refuerza en el contexto. Por ejemplo, acá hay una influenciadora que dice mucho esa frase, ¿cierto? Entonces, como ellos todo el tiempo están viendo también influenciadores, entonces me lo dice mamá y abuela, que son mi primer vínculo. Y luego también en redes sociales, pues se me refuerza la idea, ¿qué hago? Realmente pienso que todos los hombres son malos. Y eso es una idea irracional. El hecho de que yo haya tenido una mala experiencia con una pareja no quiere decir que todos los hombres sean malos. Eso es una idea irracional.
Exacto, doctora. Y en tal caso, busquen ayuda para que ese proceso les sea más fácil. Ya tienen a la doctora Nadia que trabaja online, así que pueden mandarle un WhatsApp, escribirle en sus redes sociales. Así es. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pasar tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, primer punto, más calidad que cantidad. Papás, no es que estoy pasando poquito tiempo con mi hija, entonces mi hija me va a dejar de querer. No. Si yo puedo pasar una sola hora con ella o con él, pero si yo de verdad estoy presente, dejo el celular de lado, me involucro en su mundo, juego con ella, sé lo que está viviendo, me involucro totalmente ahí, va a recordar más esa hora que yo haber pasado 7 días de la semana con ella. Exacto. Entonces es más calidad que cantidad. 2, crear rutinas y tradiciones en cada hogar, ¿cierto? Por ejemplo, los domingos donde mi mamá siempre se hacen frijoles, entonces es tradicional que el domingo sean los frijoles en la casa de mi mamá. Pero donde mi papá, siempre el viernes, mi papá pide una pizza el viernes, siempre es tradicional que vamos y comemos pizza el viernes. O siempre es tradicional en casa de mi mamá que el Día de la Madre se celebra con bombos y platinos, ¿cierto? O sea, generar esa rutina y esas tradiciones genera apropiación, que yo sienta esto mío, que yo sienta que este lugar sí de verdad es mío, no que yo vengo acá de paso y ya, sino que, no, sí soy importante en esta casa, se genera inclusive una tradición familiar alrededor mío, entonces esta es mi casa, porque recuerden que es un niño que está en 2 casas, entonces a veces muchas veces no sienten como esta casa tan de ellos, sino que solamente están como de paso, y esta sí es mi casa, y la idea es que en ambas casas se sienta bienvenido, que tenga su cuarto bajo lo que él quiere, como él lo quiere, que sean las mismas tradiciones, que si acá en algún momento tuve una paciente que también tenía mucha pereza ir a donde el papá, porque la mamá era más relajada, más como más de crianza positiva, y el papá era mucho más tradicional, entonces la mamá no le veía problemas si ella dejaba la toalla desde ahí, mira una cosa tan simple su lema, la mamá no le dejaba problemas y ella dejaba la toalla enredada en la sábana de la cama. Pero el papá, sí. O sea, ella dejaba la toalla ahí y eso era un regaño impresionante, sanción, castigo, que ella estaba aburrida. Entonces, claro, para ella era incómodo ir a la casa del papá, le daba pereza, y en la casa de la mamá, pues claro, acá es más chévere muchas cosas, ¿cierto? No relacionando crianza positiva con hacer lo que quiera, sino que la mamá era más de que ella le permitía que ella empezara a encontrar su propio orden, y eso también es válido. Entonces es empezar a entender dónde busco el punto medio de mi crianza tradicional con mi crianza positiva para empezar a entender qué es lo que yo realmente estoy buscando, porque claro, desde ese lado el papá criticaba todo el tiempo a la mamá, es que ella la deja hacer lo que se le da la gana, pero no era la gana, era que ella estaba buscando que su hija buscara su propio orden, y eso es lo que habla la crianza positiva. ¿Cómo nos organizamos para que mi hija no sienta la presión, sino que empiece a crear ella misma su necesidad? Y eso enseña más que cantaleta y regaños. Obvio, hay que poner límites y esos son los acuerdos a los que tienen que llegar ambos padres. Si yo pienso así, tú piensas así, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo entre lo tradicional y lo moderno? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y 3, validar emociones y brindar seguridad. Papás, muchas veces ustedes, y con este mismo caso que estaba contando de la chica de la toalla, pasaba ya algo y era que esta chica a veces no quería llamar a su papá. Y eso era un problema, porque el papá sentía que entonces ya no lo quería. Y no es eso, es empezar a validar. Es un adolescente. El adolescente normalmente no quiere hablar con nadie. El adolescente le da pereza hasta decir cómo está. Por eso todo el tiempo es normal, 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 ¿cierto? Entonces, no es que esté en contra del papá, es adolescente. Es validar, bueno, hijo, no quieres hablar conmigo, no hay problema. Y no cargarme, no sentir que se me está faltando el respeto por eso. Maduremos, papás. O sea, el amor no solamente se demuestra con una llamada todos los días. Y si mi hijo hoy no quiere hablar y no se siente tranquilo, es que ni siquiera usted estando dentro de esa casa, su hijo quisiera hablar con usted. Exacto, hay que respetar. Sí, y porque el adolescente es así, le da pereza.
tenemos que empezar a mirar cómo nos involucramos en ese mundo para que sea llamativo para ellos. Ve, voy a hablar con mi papá hoy. Esa etapa yo creo que es muy especial. El cambio es muy especial y hay que respetar su espacio. Y es que no es cara a los muchachos sean así, vuelvo y lo repito, Zulo, yo creo que en cada sesión yo lo digo. No es que sean así hoy, siempre hemos sido así, el adolescente siempre ha sido complejo, solamente que antes éramos más solapados. Exacto. Antes se caía un cocacho de parte de... En esos tiempos tenemos, o sea, más profesionales y todo lo demás. Pues antes era, como se dice, a la antigua criada, ¿no? No, y antes pues nosotros no queríamos hablar, pero íbamos y hablábamos obligados porque nos metían un pellizcón, pero igual no queríamos, pero entonces después íbamos y hacíamos detrás muchas cosas de nuestros padres. Y eso tampoco era sano. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros en la adolescencia a escondidas de nuestros papás? Pero como que al adulto se le olvida cuando fue adolescente. Exacto. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Le decían que media rara eres, decía mi abuela. Siempre he sido demasiado la ovejita negra en la familia. No, Zule, y si tú te pones a escuchar a los abuelos, lo que pasa es que la adolescencia de ellos fue independiente completamente. ¿Cuántos abuelitos empezaron a trabajar a los 12, 13 años? O sea, ellos eran su ley. Pues qué Sí. adolescencia vivieron los papás con ellos si desde los 12, 13 años estaban trabajando y buscándose la vida. Y si conseguían plata, muchos abuelos dicen, yo tomaba, yo salía, me casé a los 14, quedé en embarazo a los 15. No tuvieron una vida totalmente diferente que ahora en estos tiempos ya, pues, ¿no? Uno más preparado con estudios es diferente. Exactamente. Siguiente, Zuli. ¿Cómo manejar el tema de las nuevas parejas con nuestros hijos? Wow. Primero, antes que todo lo que voy a decir es, papás, entendamos y vuelvo y lo repito, yo ya no soy pareja de esa persona. Yo comparto unos cuidados de nuestros hijos. Estamos compartiendo los cuidados de nuestros hijos. No estamos compartiendo como parejas. Entonces, primero que todo, dejemos de hacer mal ambiente cuando uno de los dos papás consigue pareja. ¿Listo? Segundo, hay que empezar a introducir las nuevas parejas con tacto y con tiempo. En primera, porque la idea es tampoco que sus hijos conozcan los 5, 6, 7, 8 parejas que ustedes van a tener. O sea, realmente cuando yo presento una pareja es porque yo sé que esta pareja es con la que yo me voy a quedar. Hagan de cuenta cuando ustedes querían presentarle a su mamá o a su papá una pareja. Muchas veces uno no presentaba el primero. Uno presentaba ya el que uno dice, este sí quiero presentárselo a mi papá y a mi mamá. Entonces, presentemos de verdad con los que nosotros nos sintamos cómodos y seguros. Y eso tiene que ser con cuidado, con tiempo, buscando espacios, que la niña o el niño se sientan cómodos. Finalmente, para ellos también es difícil entender que mi papá ya tiene otra pareja, que le da besitos a otra persona, que le da abrazos a otra persona. Entonces, si para uno como adulto es difícil, pues para ellos es mucho más difícil, porque yo sí siento que a mi mamá me la están reemplazando, yo sí siento que me la están desplazando. Entonces, tiene que ser con mucho cuidado. Lo otro es no forzar la relación entre la pareja y los hijos, que inclusive hay papás que se enojan. Ay, es que usted por qué no quiere a fulanita. Ay, es que usted por qué no quiere a fulanito. Es que él es muy bueno conmigo. Pues puede ser muy bueno con usted, pero el niño no se siente todavía cómodo. Exacto. Y también hay la terapia para que esa etapa, ¿no? Esa etapa lo superen. ¿Por qué superar esa herida de los niños? Así es, así es. Entonces es importante que lo comprendan. Para ellos es muy difícil todo eso, no podemos forzarlos ni obligarlos. Eso es un sentimiento que van haciendo. Y más porque ellos no buscaron otra pareja. Ustedes fueron los que buscaron la pareja, no sus hijos. Entonces es con tiempo. Y lo otro es evitar comparaciones o favoritismos. Entonces, si hay dos niños y uno de ellos es más allegado a la pareja nueva, entonces empezamos como a hacer el feo al otro o empezamos a decir, ay, es que como Zulema sí quiere a fulanita, pero tú no, entonces como que no queremos salir contigo. No, 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 no. Papás, eso hace daño.
No, o sea, ustedes son los adultos. A veces los papás parecen con un comportamiento de niño o de adolescente. Ustedes son los adultos y tienen que entender que para ellos es difícil formar nuevos vínculos y más porque yo veo que tú le estás dando un pico a él cuando antes se lo dabas a mi papá. Entonces es difícil, empezamos a entender eso. Entonces, Súper eso es un tema con difícil. cuidado. De ahí vienen muchas heridas, doctora. De ahí vienen muchas heridas de los niños. A veces decimos, ¿por qué son así los chicos? Vienen de una familia, que esto, que el otro. Pero hay que irnos atrás, cómo estaba la crianza, cómo estaba eso, o de los celos de los chicos. Yo veo porque mamá cambiaba de novio, metía a todo el mundo a su casa. No es bueno, papá lo mismo, presentaba una novia y vienen esas heriditas emocionales que ellas van como esponjitas captando. Así es, Zulema. Las heridas que vienen de estos procesos son muy profundas. Sí, Es más, yo te diría, Zulema, si para uno como psicólogo es difícil esos casos, o sea, cuando a mí me llega un chico para terapia que viene de papás separados, ay, Zulema, yo apenas hago así, porque, o sea, son 50 minutos, una hora que yo estoy en terapia con los papás. Zulema, yo termino con dolor de cabeza. Ahora imagínate para un niño que toda la vida va a estar con este tipo de situaciones. O sea, es que en verdad los papás se ponen en una postura de quién es el que gana. Y cuando son papás con dinero, Zulema, eso es la necesidad de quién tiene, de demostrar quién tiene más poder. qué O pena. sea, de verdad el daño que hacen es irreparable y no se dan cuenta de eso. Exacto. O sea, no se No dan son cuenta humanos. no se dan cuenta de lo que hay que dejar cuando decimos nosotros, aquí en latinos es, hay que dejar una semilla bien, por ahí empieza, ¿no? Las Así es, semillas. Zulema. Hay que Todo tener tiene que ser con cuidado. con mucho amor. Así es. Bueno, Zulema, eso era básicamente lo que yo tenía, ¿cierto? Les dejo esta frase que dice, ser buenos padres no depende de estar juntos, sino de estar presentes. Y eso es lo que ustedes se tienen que llevar hoy, papás. Un buen padre no es el que está unido al otro y se tiene que aguantar mil cosas y el sufrimiento, como muchas mamás dicen, no es que yo me aguantaba la relación por mis hijos. No, porque eso también les hace mucho daño, el conflicto, ver llorar a uno de los dos papás, sentir la tensión, eso también les hace mucho daño. Pero que cuando tomen la decisión de separarse, lo hagan bajo los mejores términos para que sus hijos estén bien. Eso es lo más importante, es que ustedes estén presentes de una u otra forma, o los papás que son los migrantes que están en otro país, no tienen que estar todo el tiempo ahí, pero sí que ellos sientan que si yo te puedo llamar en algún momentico, estando tú en Estados Unidos o en España o en Australia, en otro país, yo pueda sentir que estás acá conmigo, así estés a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero lo importante es que yo pueda tener esa confianza de llamarte. Entonces, papás, eso les traigo hoy para que ustedes se lo lleven con mucho amor. Yo sé que yo los regaño muy feo cuando son papás separados, pero es que realmente me da, me da como frustración no poder ayudar más a mis pacientes porque ustedes no logran entender muchas veces, esa no Zule, se me fue esa, era la anterior, hasta ahí, hasta ahí. No logran entender de verdad el daño que les hace este tipo de relaciones entre ustedes a sus hijos. Exacto. Entonces, porfa, piénsenlo, papás, reflexionen. Esto que les digo, se los digo con amor, para que ustedes lo entiendan que no es demostrar quién tiene más poder, sino cómo están realmente con sus hijos. Claro, es muy difícil ser padres. Por eso, para ser padres hay que decidir bien que vamos a ser padres, porque vamos a criar, como se dice, un arbolito. Y ese arbolito se tiene que criar con mucho amor. Y si Así no es. podemos, por eso tenemos que buscar ayuda de profesionales para que nos ayuden con eso, porque realmente que nosotros no tenemos toda la metodología, ¿no? Para criar, para saber cómo son, porque a veces a los hijos se los trata con pinza para enseñarles a ser unos buenos seres humanos, unas buenas personas y dejar en este mundo también buenas personas. Es Y lo, difícil, impor- doctora y Nadia. lo importante, su lema de ser homogéneos también en el tema de sanciones. O sea,
Si yo sé que mi hijo no se está portando bien, hombre, hablo con mi expareja y le digo, mira, me está pasando esto, yo acá le puse un castigo de que no podía ver televisión, yo le dije que 3 días, pero entonces acá va a pasar solamente mañana, entonces los otros 2 días le tocan en tu casa para que tú continúes el castigo. Pero, o sea, hablémonos. O sea, de verdad, no es simplemente hacer lo que nuestros hijos quieran, sino poner límites, pero límites que ambos sepamos, que ambos nos podamos hablar en qué estamos. Y no tenemos que hablarnos todos los días ni ser los mejores amigos, pero tener una comunicación sana entre nosotros para que pueda funcionar mucho mejor la situación con ellos. Así es, doctora Nadia. Acá le tengo unas preguntitas. Dime, Sole. Doctora, ¿cómo pueden los padres separados mantener una crianza coherente cuando viven en diferentes hogares? Lo importante de que sea coherente es la comunicación, lo que acabé de decir. O sea, si acá está sancionado, acá también debe seguir sancionado. Si acá el horario es hasta las 9, acá también debe ser a las 9. Yo pienso que antes de mandar a un niño para una casa o para la otra es, venga, tengamos una reunión y sentémonos a conciliar cómo vamos a organizarnos. Eso es lo más importante. Doctora, ¿qué consejos daría para manejar los conflictos entre padres sin afectar a los hijos? Papás, háganlo fuera de horarios en los que ustedes estén compartiendo con sus hijos. O sea, si hay alguna situación que a mí me esté generando malestar, lo puedo hablar, pero por ejemplo, cuando mi hijo esté en el colegio, sin que me escuchen, sin que haya problemas y que quede entre ustedes dos. No es que, ay, mire, ahí llegó su mamá, me llamó mientras usted estaba en el colegio y me dijo esto, eso. No. O sea, es un tema que tienen que manejar a adultos. Sus hijos no tienen por qué enterarse de los conflictos que ustedes tienen. Háganlo a puerta cerrada, cuando ellos no los estén mirando. Y si necesitan intermediarios, pues busquen esos mediadores. Exacto. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a adaptarse a la separación sin generar ansiedad o culpa? Primero es dejarles claros que ellos se separan de la pareja, no de ellos como hijos. Eso es lo más importante y eso disminuye en gran porcentaje la ansiedad. Y segundo, que no se haga competencia con un papá o con el otro. Entonces tú me quieres más a mí, entonces lo quieres menos a él. No, no hagan eso porque eso genera ansiedad de que yo no puedo, no sé ni qué decir porque entonces el otro papá lo puede malinterpretar. Tengan claro y vuelvo y lo repito, sus hijos los aman a los dos. Sí, doctora, pero a veces también todas esas cargas se vienen cargando del mismo papá que viene cargando con esos patrones, ¿no? Pues para estar preparados en esas situaciones, mejor es buscar terapias y ayudas psicológicas, ¿no? De profesionales, que siempre lo Así voy a es. repetir. ¿Qué hacer si uno de los padres no cumple con los acuerdos de crianza o visita, doctora? Yo pienso que lo mejor es hablarlo con la entidad que regula estos temas familiares. Si no se está cumpliendo con cuotas, si no se está cumpliendo con las visitas, hablarlo. Aunque yo pensaría que lo primero es hablarlo con esa persona. Venga, usted no quiere hacerse más cargo de él, no haga más daño. Si ni siquiera si llegan a un acuerdo, pues busquemos como esas entidades gubernamentales que nos ayudan a manejar esos temas de familia. Acá en Colombia son las comisarías de familia y así como acá en Colombia están las comisarías de familia, pues a nivel internacional, en cada país, hay una entidad que se ocupa de estos temas. Háblenlos con ellos. Claro, en todo el mundo, siempre cada país tienen esas entidades de familia, ¿no? Donde le dan mucha prioridad a los niños. Y como Así yo es, siempre digo, o sea, no están solas, puedes buscar apoyo. ¿Cómo así es. fomentar una buena relación, doctora, entre los hijos y ambos padres sin generar favoritismo o conflictos? Papás, la comunicación y compartir tiempos de calidad con ellos. Que ellos sientan y que ellos, lo que les dije ahorita, ellos sientan que cualquiera de las dos casas es su casa. Y eso depende también de cómo ustedes los acobijen. Y hablar con la familia, ¿no, doctora? Con la familia que viven ahí, que es con la nueva pareja, ¿no? Empatía, con la mamá, o sea, con la abuela, Y los eso, tíos, y los eso es muy primos. importante en las familias que conforman con nueva pareja, empezar a entender y dejar muy claro, yo soy Nadia, pero yo ya vengo con hijos. O sea, si usted decide estar conmigo, se tiene que aprender a ser papá también y aprender a respetar esos vínculos. No, no, no es que solamente me voy a casar con la pareja. Ya la pareja viene con hijos y yo tengo que empezar a ser consciente de eso. Y eso en ambas casas. Y hablarlo eso en ambas casas.
Es un discurso que se debe manejar bilateral. Exacto. Doctora, y no ir la comparación, ¿no? De que el hijo favorito, que esto, que el otro, porque él así acepta a la pareja, el otro hijo le pongo mala cara, como usted comentaba, porque no acepta a la pareja. No, todos los hijos son iguales, son nuestros hijos, Así es. ¿no? Ay, Acá continuamos, doctora. esa no, esa no. Listo. Doctora Nadia, por favor, muchísimas gracias. Déjenos sus redes sociales, doctora Nadia. ¿Cómo le encuentran en redes sociales? Me buscan como psico.nadia del mar. En todas las redes sociales me buscan psico.nadia del mar y ahí estoy. En Instagram, TikTok, en WhatsApp. Mi número de WhatsApp en Colombia es 304-581-9766. 304-581-9766. Y las personas que estén viendo esta sesión o este taller me dicen, mira, yo vi el taller que hiciste de padres separados con unidos en Canadá, les voy a dar 30% de descuento en las 3 primeras citas. Ya se viene un taller de Latinos Unidos en Canadá con la doctora Nadia del Mar. Doctora Nadia, muchísimas gracias por compartir su conocimiento sobre la crianza en padres separados. Síganos en Latinos Unidos en Canadá. Sigan en sus redes sociales a la doctora Nadia del Mar. Nos vemos pronto en otro live. Gracias, doctora. Hasta luego, chao, Sole, muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos pronto.